Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes un miércoles más. El Centro de Oración del Sagrado Corazón aquí en la Ciudad de México. Nos llena de júbilo el poder compartir con ustedes. Hoy quiero comentarles que está la doctora, psicoterapeuta y también en nutrición con nosotros. Gracias, Nelly. Ella es Nelly Canseco y seguramente muchos la conocerán porque es una persona que tiene mucho contacto y mucha experiencia en redes. Pero te damos la bienvenida, Nelly. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de compartir y de colaborar con el Centro de Oración y con ustedes que hacen una gran labor y que me quedo siempre satisfecha con cualquier persona que yo recomiende que asiste a un taller con ustedes o a terapias individuales. De verdad que lo que recibo son unos comentarios maravillosos y les agradezco mucho, de verdad, por toda la labor que hacen. Ay, Nelly, qué emoción. Hasta publicidad ya tenemos aquí en esta cápsula. Pues muchas Claro. gracias. Miren, hoy invitamos a Nelly, como les comentaba, ella es doctora en psicoterapia y nutrición, con un tema muy importante. El tema es, ¿quién eres cuando comes? Entonces les hará a ustedes ruido, hace cuenta. Y ese tema, ¿por qué le están diciendo en el centro de oración? ¿Qué le pasa? ¿Por qué la invitaron? ¿Qué relación hay? Recordemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Nosotros no somos únicamente la mente, la parte emocional, y tampoco nada más somos la parte espiritual. También contamos un cuerpo. Y el cuerpo es como el vehículo en el cual nos movemos a lo largo de nuestra vida. Y el cuerpo nos habla y nos dice mucho de nosotros. Por eso es importante ver la manera en que conservamos, mantenemos, nutrimos ese cuerpo que nos lleva y nos trae durante tanto tiempo. Quiero antes de iniciar, Nelly, que nos platiques, quiero invitar a nuestros pues, amigos, porque son nuestros amigos, ya, que por favor pongan sus comentarios en el chat, que para nosotros son muy, muy importantes. Y también que por favor se suscriban a nuestro canal, que también nos ayuda muchísimo. Y para Nelly, que les lleguen las notificaciones, porque luego nos enteramos, ya hay tanta variedad de cosas en redes sociales que si nos queremos enterar de lo que realmente resulta interesante, pues hay que ponerle, activar esa campanita. sí, cierto. Gracias, Nelly. Nelly, ¿qué nos puedes compartir de este tema? ¿Quién eres cuando comes? Mira, es un tema súper apasionante. Yo he tenido la fortuna de ver a muchísimos pacientes a lo largo de mi vida y justo hoy platicaba con una de ellas que hace 10 años es paciente mía y regresó porque ya no vive en la Ciudad de México. Y bueno, con la maravilla de que ahora nos podemos ver incluso por redes sociales, ¿no? Podemos usar un Zoom para poder contactarnos con los pacientes. Bueno, pues hay muchos asuntos que están presentes y por eso digo quién eres cuando comes, porque cuando nos sentamos a la mesa, cuando elegimos qué comer, vamos a poner ahí un montón de asuntos de nuestras emociones, de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestras experiencias. Y bueno, partiendo un poquito para hacerles una historia y podamos comprenderlo todos, la comida o nuestra relación con la comida comienza cuando nacemos, cuando empezamos a recibir el alimento de mamá y entonces comemos pues básicamente la leche, que es lo indicado, ¿no? Si en el mejor de los casos, si fuese a través del seno materno, pues estamos generando un vínculo muy importante con la mamá, estamos tomando alimento físico, mental, emocional, ¿no? Y ese bebé se empieza a nutrir desde todos los sentidos con el calorcito de mamá. No son solo los nutrientes de la leche, que además sí es el seno materno, es perfecta, porque así nos ha hecho Dios, y esa leche tiene la grasa adecuada para el clima en el que se ubique, la cantidad de líquido para el lugar en el que esté. Bueno, todos los nutrientes están ahí presentes, ¿no? Y entonces ese bebé está generando un escudo tanto físico como emocional. Físico, porque hay estudios que dicen que cuando un bebé es alimentado con el seno materno, recibe bacterias maravillosas que lo van a proteger para no enfermarse. Es ese microbioma que si ustedes buscan esa palabra en internet, pues van a descubrir que era lo que antes se llamaba la flora intestinal, ahora se conoce como microbioma, y son esas bacterias que nos protegen de enfermedades. Entonces dijimos que en el mejor de los casos así es.
cuando mamá sí decide o sí puede darle el seno materno, pues ese bebé va a estar en las mejores condiciones, ¿no? A veces no, a veces mamá simplemente decide no dar el pecho por cualquier tipo de razón, a veces por miedo, a veces por creencias, a veces por historias, a veces porque siente que no le sale la leche, a veces porque no sabemos cómo. Y entonces ese bebé es alimentado por fórmula, ¿no? Y cuando ese bebé es alimentado por fórmula, pues va a sentir su pancita llena, muy llena. Es algo químico que está recibiendo y a veces es la única, ¿eh? Entiendo que a veces es la única, o porque mamá enfermó o por lo que sea, y es la única manera de alimentar a ese bebé. Entonces, bueno, aunque sea la mamila, es muy importante que la mamá tenga el contacto, que lo mire, ¿no? Que haya ese contacto físico, porque ustedes han hablado muchas veces de esto, es un vínculo sano en el que se comunican mamá y el bebé. Es como si se enamoraran esa mamá con ese bebé y entonces están generando seguridad, confianza, el saber que mi mamá está ahí, que me va a ayudar a cubrir mis necesidades y esta tan básica como es la alimentación. Pero luego pasan muchas cosas. Ese bebé va creciendo, haya sido por fórmula o por seno materno, va creciendo y va entendiendo que puede cerrar la boca y que puede decir no. O sea, que no le pueden obligar a comer lo que mamá quiera. Y claro, todas las mamás, porque también soy mamá, pues queremos que nuestros hijos coman sano y a veces en esa idea pues vamos generando pues traumas, porque hablemos de que un trauma es cualquier situación que nos causa un efecto posterior, que nos causa intranquilidad, que nos causa miedo, que nos causa conflicto, que nos hace, pues sí, tener ansiedad respecto a ello, podemos llamar que es un trauma. Claro, Entonces, Nelly, qué también la importante. comida se puede convertir en ese trauma, porque a poco no. En la cultura mexicana tantas cosas que las abuelas dicen o los papás o a nosotros mismos nos han dicho, ¿no? Hay pacientes que yo les pregunto, a ver, ¿cuál era el mensaje que te daban cuando te sentabas a comer? Mi esposo por ahí dice muy chistoso que se quedaba con la leche en la boca 10 minutos así, con el buche. Y la mamá le decía, no te puedes parar hasta que te lo acabes, ¿no? Y entonces no le gusta la leche, fíjate. O sea, Claro, ¿cómo puedes anclar? claro. Qué importante es todo lo que nos dices, porque de alguna manera, Nelly, esa información que nos das de tomar conciencia de que la nutrición no inicia desde el primer momento en que nosotros adquirimos a través de la boca los alimentos y que desde a partir de ese momento se está estableciendo una relación comida, persona. Pero lo que a mí más me gustó, Nelly, es que hablaras de nutrición, porque la nutrición no es nada más comida, sino implica algo más. Y tú le estabas enfocando que recibimos desde la parte emocional, también a través de los alimentos que aparentemente únicamente nos van a alimentar, y no es así. ¿No? Y eso Porque es nos importante. nutrimos de muchas maneras, o sea, nos nutrimos, dijimos emocionalmente, cuando hay ese calorcito, ese cariño de mamá, nos nutrimos espiritualmente, todos los seres humanos tenemos que nutrir esa parte, porque resulta que luego tenemos adolescentes y adultos, y cada vez más adolescentes, que llegan con unos vacíos tremendos que presentan depresión, que presentan ansiedad justamente porque no están llenando esa parte nutricional, emocional, física, mental, espiritual. Y entonces buscan la manera de llenarlo. Entonces te decía yo que un niño cuando en su mesa le decían no te puedes parar hasta que te lo acabes, o los angelitos lloran cuando no dejas el plato, o los niños de África se mueren de hambre, o es un pecado tirar la comida. Yo los invito a que pongan por aquí cuáles eran esas Ujú. frases que les decía su mamá o su papá, porque es muy interesante. Y luego de ahí, claro que se generan todo tipo de creencias relacionadas con la comida, ¿no? ¿Cómo voy a tirar? Me tengo que acabar absolutamente todo. Y si a esto lo unamos, que culturalmente, por ejemplo, tenemos a nuestros vecinos en Estados Unidos, donde hace los 70s, 80s empezó esta cultura de la comida rápida, donde pues todo es rápido, ¿no? Y entonces cada vez los platos son más grandes.
Y si tú tienes en la cabeza esa creencia de que te tienes que acabar el plato, cada vez estamos haciendo un estómago más grande. Y Ujú. luego, bueno, nos podemos ir a imágenes como las que hay muy frecuentemente en las películas. ¿A poco no? A ver, recuerden, cuando sale la chava y tronó con el novio y entonces está súper triste y abre el refrigerador. ¿Y qué hace? Toma 1 litro de helado, saca una cuchara gigantesca, se sienta enfrente de la tele y el helado hasta que se acaba, ¿no? Claro que sí. Es algo muy importante que me gustaría reforzar, que nos platicaras más, Nelly. Cómo ese vacío emocional y espiritual, o también nutricional a nivel de vitaminas, minerales, calcio. ¿Cuántas veces hemos oído que las personas se comen o los niños se comen las paredes, ¿no? Del yeso, Ujú. ¿no? ¿Cómo repercute en el estado general de las personas? ¿Cómo has visto en tu práctica de nutrición, de psicoterapia, cómo esa desnutrición Ujú. afecta a los seres humanos, a todos nosotros, para que nuestros oyentes se den cuenta que si están desnutridos y que hay otras maneras de nutrirse? Claro. Bueno, pues hay estudios que fíjate que lo que recalcan es que la mamá, desde que está embarazada, lo que ella coma, por ejemplo, si se toma todos los días un jugo de zanahoria con limón y jengibre, ese bebé es más fácil que le guste el jugo de naranja o de zanahoria con limón y jengibre porque está preparando el paladar de ese bebé. O sea, sí, tal cual, estamos preparando nuestras papilas gustativas por lo que come mamá. Si mamá durante su embarazo estuvo deprimida y entonces comió mucha comida chatarra, es más fácil que a ese bebé le guste la comida chatarra. Claro, no es lo único ni es determinante, pero sí influye en los colores, en el tipo de comida que nos gusten, en la forma en la que vamos a comer. Luego, bueno, pues va creciendo ese bebé y en México, bueno, las estadísticas nos dicen que los niños tienen una desnutrición muy importante relacionada con las proteínas los primeros años de vida. Esta desnutrición de proteínas causa muchos efectos nocivos porque entonces son niños que están comprometidos intelectualmente y que a lo mejor no van a contar con la capacidad de aprender que un niño que sí contó con la cantidad de nutrientes esenciales. Entonces, bueno, ¿qué son las proteínas? Bueno, pues básicamente lo que viene de productos animales, carne, pollo, pescado, huevo, que es súper importante, lácteos, y también hay proteínas vegetales. En México tenemos los frijoles, las lentejas, las alubias, los garbanzos. Todo eso tiene proteína vegetal. Entonces, no es a fuerza comer proteína animal. Pero vamos a ver, ¿cuál es el desayuno típico en México? Tengo pacientes de 8, 10 años, 12 años, que me platican que su desayuno familiar es una concha y un café. Ahí no hay proteína. Entonces el niño se va a ir a la escuela comprometiendo su capacidad de aprender. Y fíjate, esto también es muy importante porque cuando el organismo detecta que hay carencia, o sea, es un desayuno raquítico, y eso sí es que desayunamos. Pero bueno, va a detectar que es muy poquito o que es nulo los que se van con el estómago vacío. Y entonces esa carencia queda anclada en mi organismo y muchas veces en los siguientes años, para evitar esa carencia, perdón, el organismo empieza a acumular, a guardar. ¿Qué tal que no me dan de comer? Y entonces tengo que guardar calorías, tengo que guardar grasa, tengo que guardar en mi cuerpo porque no sé qué está pasando. De ahí que creo que hay un gran problema de obesidad infantil en nuestro país. Somos el cuarto lugar en obesidad infantil y tiene muchísimo que ver. Fíjate, un niño puede ser obeso y desnutrido. Claro, claro. Fíjate, esto me hace mucho, un clic, ¿no? Para compartirlo, ¿no? ¿Qué tanto el niño que lleva un café y una concha también lleva la ausencia de la presencia de alguien que se preocupó por esa persona? Ah, por Esos supuesto. vacíos tan profundos en el que no es un vacío, quizá, bueno, también es un vacío físico de Ujú, su organismo, pero que tanto también es un vacío de afecto, un vacío de ser importante, un vacío de validar al individuo, un vacío de reconocerlo en sus capacidades o en lo que es o en lo que hace, ¿no? ujú. Entonces, ¿cómo?
podemos decir que un niño obeso tiene una necesidad de llenarse, pero de atascarse, vamos a decir esa palabra que suena feo. Perdona a la audiencia, pero suena Sí, feo, es una pero es compulsión. atascarse, ¿no? O sea, ya es mucho más de las necesidades fisiológicas que necesita. ¿De qué se pudiera estar llenando? Algo que no tiene y podría Sí. ser esa presencia de la familia. Muy importante lo que dices. Hay un artículo donde publiqué hace como 5 años, en donde exponía la relación que hay entre las veces que come un niño en casa, en familia, y la prevención del abuso en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque un niño que se sienta al menos una vez al día, y cada vez es más complicado, y sobre todo en las grandes ciudades, pero es muy recomendable cuando se sienta mamá y papá o las personas que formen parte de esa familia y los hermanos, y se hace al menos una comida al día, y bueno, yo diría al menos dos a la semana, ¿no? Entonces, ese ser humano está creyendo y está creciendo con un sentido de pertenencia. Y la pertenencia es súper, súper importante para el adulto, ¿no? Cuando vamos creciendo. Ujú. También está creciendo con una seguridad y una confianza básica porque se está sintiendo valioso. O sea, soy tan valioso que mi familia convive conmigo, se sientan conmigo, comemos juntos. Entonces, son niños que ni hacen bullying ni aceptan el bullying. O sea, son niños que no fácilmente se van a dejar abusar en muchos sentidos. Entonces, esto sería una cuestión preventiva. ¿Quieres tener hijos sanos? Pues invierte tiempo, aunque sea la noche, si trabajas todo el día, bueno, aunque sea la noche para reunirnos y comer juntos, o el desayuno, o la comida, o el fin de semana. Trata de hacerlo lo más que puedas porque estás generando también unos cimientos emocionales en ese niño. Y ustedes lo han dicho, ¿no? El libro que está maravilloso, Libre del abuso para ser feliz, pues ahí hablan muchísimo de cómo se instauran los traumas, ¿no? Y de lo que sucede en las personas cuando hay situaciones traumáticas. Fíjate que también los traumas, cuando un niño se siente abandonado, y pues puede ser porque nadie me hace comer, porque nadie está conmigo, porque paso todo el día solo, porque a lo mejor mis papás se están encargando de traer el pan, pero no me están nutriendo emocionalmente. Entonces soy presa fácil para caer en todo tipo de trastornos emocionales. Y luego, Y bueno, alimenticios, ¿no? Y alimenticios. y alimenticios. Claro, de ahí vienen muchísimo. Porque, bueno, pues si yo me siento abandonado por mi papá y por mi mamá, por las personas que se supone que me cuidan, que me quieren, aunque papá y mamá lo estén haciendo con todo el amor del mundo porque lo que quieren es darles la comida o el alimento o el sustento a sus hijos, bueno, esa herida de abandono que se está quedando en los hijos está súper relacionada psicodinámicamente, o sea, en la composición de ese ser humano más adelante, con el sobrepeso, con el Fíjate, sobrepeso y la obesidad. Entonces, entonces, fíjate, Nelly, que entonces a esta plática deberíamos ponerle, ya sabemos que se llama ¿Quién eres cuando comes? Pero también podríamos agregarlo, ¿quién eres cuando comes? ¿Con quién comes? ujú, sí, Lo que comes, ¿no? ¿no? También, y en dónde comes y en también, ¿no? dónde comes, claro. Claro, y Sí, todo está porque o sea, relacionado. el quién eres tiene mucho que ver porque cuando tú te sientas, fíjate que es impresionante, es como si estuvieran ahí tus papás, tus abuelos, tu historia, tus carencias, tus traumas, todo lo que hay en tu vida, tus experiencias están presentes en tu manera de comer, en cómo te sirves, en qué te sirves. Y nosotros podemos observarnos incluso a nosotros mismos, ¿eh? Yo le decía a una paciente, el que esté libre de síntoma que arroje el primero, porque la verdad es que no. En relación a la comida, todos podemos tener cierto trastorno alimenticio y más allá de preocuparnos por decir, ay, ¿cuál tengo yo? No, no vale la pena eso. Más bien es darnos cuenta qué emociones hay detrás de lo que como. Muchas veces comemos porque estamos aburridos, comemos porque estamos ansiosos, comemos porque estamos cansados y no dormimos bien, comemos porque nos sentimos tristes, comemos porque estamos enojados, comemos porque estamos contentos, comemos por, por muchas situaciones, porque, y fíjate, y más en la cultura mexicana, donde a veces el amor tiende a demostrarse con que te hice un pastel, la abuelita te hizo la sopa,
¿A poco no? Yo les diría, a ver, acuérdate de la comida favorita. Y esto es un ejercicio muy potente. Si yo te pregunto cuál es tu comida favorita, qué es lo que más te gusta comer, pues muchas veces salen cosas como, no sé, el gansito o el chocolate o las papas o ¿por qué? Porque estos alimentos se anclan. Se anclan porque yo viví una experiencia agradable con ese alimento y entonces cada vez que lo como lo que estoy buscando es sentirme como me sentí en ese momento. Por eso, pues eres quien está buscando ese placer, esa emoción, ese vacío, llenarlo. A lo mejor fue algo que sucedió cuando tenías 5 años, pero ahora tienes 50 y estás buscando esa sensación de los 5. Les voy a poner un ejemplo. Había una paciente mía como de 30 años y me decía, es que no puedo dejar de comer pan dulce, me cuesta muchísimo trabajo. Y fíjate, aquí, si vas con cualquier nutriólogo, el enfoque es, pues vamos a contar cuántas calorías, los macros, cuánto ejercicio tienes que hacer, tu fuerza de voluntad. Y si no puedes, entonces eres tonto o no sirves porque no tienes fuerza de voluntad. Justo a eso me refiero con el quién eres cuando comes, porque no es un asunto de fuerza de voluntad, es mucho más que eso, no es de fuerza de voluntad, es de emociones, de experiencias, de amor, de traumas, de abandono. Bueno, pues esta paciente me contaba que su abuelo, en casa de su abuelo, era una mesa de estas de pueblo muy grande Ujú. y se reunían a comer los domingos, bueno, a almorzar los domingos, y eran 12 personas en la mesa. Entonces que tenían charolas muy bonitas y las iban poniendo en medio de la mesa, charolas de pan dulce. Entonces ella se ancló a esa sensación de pertenencia, ese es mi clan, mi historia, mi familia. Nos juntamos porque nos amamos. Está pasando un helicóptero, pero bueno, nos amamos, mi mamá va y compra el pan para todos, es una muestra de afecto y convivimos y entonces venimos y platicamos cómo nos fue en la semana y es muy bonito y todo es alegría y es platicar. Entonces lo que ella buscaba cada vez que iba a la panadería a comprarse un pan similar a eso era esa emoción anclada de la familia, de su historia. ¿Te puedo platicar algo mío, Nelly? Y hay que Claro, platicarle a nuestra audiencia algo mío. Fíjate que nosotros en la familia tenemos siempre pues la tradición, voy a llamarla así, de que la comida es un punto importante de reunión. Y aparte de todo, mi papá fue restaurantero. Entonces, haz de cuenta, nosotros podemos recordar, ya ahorita que ya falleció mi papá y mi mamá, podemos recordar y nos une el poder compartir algo que mi papá preparaba o que era una demostración de afecto. Te puedo decir que nos fascinan las tortas de queso de puerco con queso blanco. ¿Por qué? Pero no porque la torta en sí, sino porque, como dices tú, la concha, porque era algo que llegaba mi papá a veces en las noches y traía lo necesario y nos preparaba las tortas, ¿no? lo que estaba anclado a eso, por el sentimiento. Claro, y darme cuenta que no es, que no me trae mi papá realmente, nos trae a mis hermanas y a mí esa experiencia de amor de mi padre, ¿no? Entonces, eso es importante y darnos cuenta, yo me imagino, Nelly, para darnos cuenta, ¿no? Cuánto saber, ¿no? Tú, la diferencia entre comer y comer amor, ¿no? Yo creo, Ujú. y no asociarla inequivocadamente. No, Ujú. pero tú ya hiciste un gran insight, o sea, ya te diste cuenta que esa torta tiene un significado emocional para ti, para tus hermanas, que es muy bonito porque es como traer a tu papá Ujú. presente cuando se la comen. Y está bien, si se la comen con toda la conciencia del mundo y lo hacen, está bien. Pero hay personas que se anclan tanto a ese alimento que sea comerlo a toda hora y todos los días, porque necesito, porque mi vida está resultando difícil, porque perdí a alguien, porque perdí el trabajo, porque me está yendo mal económicamente, porque la vida no me sonríe en este momento, porque no me acerco a Dios, porque siento un vacío espiritual y entonces creo que comiéndome la torta voy a sentirme bien. ¿Por Oye, qué? Nelly,
Perdón que te interrumpa, utilizaste la palabra insight. ¿Cómo podríamos explicarle a las personas para que no conocen esta palabra, qué significa insight? O sea, yo tuve un Es insight como ir respecto hacia a la torta adentro de... y hacer un descubrimiento, ¿no? Cuando decimos eso, cuando haces un descubrimiento y te das cuenta, ah, ya sé por dónde, ya sé por qué me está gustando la torta o lo que tú acabas de hacer. Me acabo de dar cuenta que, o nos hemos dado cuenta mis hermanas y yo, que esa torta tiene un significado emocional porque estamos trayendo a mi papá y porque, pues qué padre, nos encanta, nos sentimos bien, sentimos placer comiendo eso, ¿no? Es cuando nos damos cuenta, básicamente, es el insight. Oye, Nelly, y cuando falta el apetito, ¿qué nos dice? ¿Que tiene el vacío o está lleno de amor o que no tiene apetito porque No, porque ya comió fíjate, suficiente, su mamá ya lo nutrió lo necesario? ¿Qué pasa con la falta de apetito? muy buena pregunta. Mira, sentir hambre lo, se le ha puesto una connotación súper negativa en nuestra cultura actual. Incluso hay personas que toman fármacos, drogas, medicamentos para no sentir hambre. No Lo ten- que quieren es afectar su sistema nervioso, ¿no? Para no sentir el placer. Y no, fíjate que la comida sí es una fuente de placer muy importante. Como lo dijimos, el bebé se tranquiliza tomando esa leche. Luego nosotros pues también a veces vamos tranquilizando emociones y está bien, no es que esté mal. Pero también fisiológicamente hablando debemos sentir hambre, si no estaríamos muertos. Sentir hambre es igual a estar vivo. Entonces una persona sana debe sentir hambre. Claro, no todo el día, pero sí en ciertos momentos. Y ahí hay diferentes tipos de hambre, ¿no? Está el hambre fisiológica, cuando te empieza a sonar la pancita y se oyen las tripitas y dices, ya me toca comer. Ya pasó un ratote, hoy desayuné a las 9 de la mañana y ya es la 1 y tengo hambre. Bueno, pues es normal, ¿no? Ese es el hambre fisiológica. Pero luego está el hambre emocional. Y el hambre emocional es justo cuando sientes aburrimiento, cuando la vida está muy difícil, cuando las cosas no te salen bien o cuando están muy bien y tu forma de celebrarlo es comiendo. La invitación es, así como con la torta, a que no tengas que recurrir a ella, que te des cuenta que eso que sientes con la torta, te puedes reunir con tus hermanas, platicar con ellas, hablar de tu papá y no necesitan la torta para sentirlo, ¿no? En el caso de la persona que no siente hambre, puede haber en su historia más que abandono, rechazo. Entonces son personas que a lo mejor se han vivido muy rechazadas por papá, por mamá, por su vida, en general maestros, compañeros, hermanos, que ha sido a lo mejor algo repetitivo el rechazo y entonces se mantienen extremadamente delgados y es un poco para no ocupar mucho espacio en el mundo, digo, ya es un poco de psicodinamia y otros temas de psicología, pero es súper interesante porque no tienen contacto con sus sentimientos, con las sensaciones. A lo mejor desde chiquitos se han desconectado. Y seguramente ustedes en el centro de oración lo han visto. Hay bebés o hay niños chiquitos que les cuesta mucho trabajo darse cuenta cuando tienen hambre. Sí, y no, también hay un problema social, ¿no crees, Nelly? Que el tener hambre, o sea, no tengo que tener hambre, porque de alguna forma me contacta con carestía, con pobreza, con Ujú. exponer a mis papás que no tienen para darme lo Sí. suficiente, y entonces prefiero, pues, no sentir, no me quedo así, como dices tú, esa causa de placer, de reconocerme viva, Ujú. la elimino de mí, Sí. Por y es un problema supuesto, hay social. esa connotación. Mira, así como hablamos del anclaje con la torta, también hay un anclaje en el otro sentido, ¿no? Hay personas, había dos señoras que venían conmigo, ellas habían vivido la guerra civil española, les costaba muchísimo trabajo hablar de estos temas. Una de ellas de plano me dijo, no me gusta, no puedo, no quiero, porque pues también es la libertad de cada ser humano. Y la otra sí me decía, es que no sabes las carencias que vivimos, a veces no había suficiente de comer, a veces era una cosita así. Y lo que esto genera es una sensación, como bien dices, de que es malo sentir hambre, de pasar muchas horas sin comer y aguantarse y no sentir hambre sería lo normal, ¿no? Entonces,
para ellos la connotación negativa es justamente a sentir hambre. Y a lo mejor tienden a subir de peso de más grandes, justo porque por esa carencia nutricional de muy chicos que hace que guarden alimento, guarden calorías como un mecanismo de protección de nuestro organismo. Es súper interesante, incluso cómo pertenecemos a la tribu. Si tú te pones a ver, hay familias en las que la mamá es gordita, el papá es gordito, los hijos son gorditos, y a lo mejor alguno de ellos dice, no, pero yo no quiero ser gordito, y empieza a hacer cambios y se empieza a escuchar su cuerpo y a darse cuenta cuando realmente es hambre física. Y entonces empieza a explorar y empieza a hacer contacto consigo mismo, pero luego empieza este shock de, no, pero ¿qué tal que dejo de pertenecer? Porque si ya no soy gordita, ya no formo parte de esta familia, porque como todos somos gorditos, ¿qué va a pasar si yo me hago delgada? Ujú. Así de fuerte es, ¿no? Claro, claro. Y fíjate, y yo creo que ahí también se manifiesta esta forma de ser, este vacío, esta nutrición emocional, espiritual, alimentaria. También lo vemos, ¿no? Como ante un evento como el que acabamos de ver hace unos días, donde Siria y Turquía tuvieron un terremoto y vemos la extrema necesidad de lo indispensable, cómo se llenan los centros de acopio. Yo creo que es en ese sentimiento de saber lo importante que es saberse nutrido, de Ujú. saberse atendido, diría yo, en lo más Es la indispensable. solidaridad, ¿no? De las personas, de decir, vamos a ayudar y qué puedo donar a las demás personas y ponernos en los zapatos de los demás. Eso hace mucha falta, porque también, fíjate que a veces eso que estamos tratando de llenar cuando nos sentamos a comer y que no me doy cuenta que ya estoy satisfecho y sigo comiendo y sigo comiendo y sigo comiendo, pues es llenar vacíos que no se van a llenar con la comida, que no se van a llenar con calorías, que se pueden llenar ayudando a otros, que se pueden llenar haciendo el bien, que se pueden llenar dando tu tiempo o dando lo que tienes e incluso a lo que te cueste trabajo dar, pues compartirlo. Eso es muy importante porque pues de esa manera también podemos contactarnos con el dolor humano, sentirlo nosotros mismos y pertenecer, pero de una manera positiva con los demás. Y entonces podríamos decir, Nelly, que los mexicanos somos solidarios. Y habla quizá de periodos de historia como nación en los cuales hemos tenido problemas sociales que nos han llevado a, pues, a una carestía general, ¿no? Nacional, aunque no de todos los ámbitos, ¿verdad? Pero en una gran cantidad, o sea, en un porcentaje alto de nuestra población. Entonces, podemos decir que la solidaridad también nos estamos nutriendo, como tú decías. Ujú. No, y bueno, pues basta ver que en las zonas rurales de repente hay mucha obesidad y sobrepeso. ¿Por qué? Porque bueno, a lo mejor las mamás a lo mejor pensamos que podemos demostrar el amor a nuestros hijos comprándoles panecillos o dulces o chocolates y de esa manera vamos a llenar su vacío emocional. Cuando que lo que necesitan esos niños es pertenecer, es fortalecer las relaciones con sus papás, sentirse importantes, sentirse valiosos. Y luego viene también mucho el diálogo interno, ¿no? Lo que nos decimos. Hay mujeres que yo he escuchado que se dicen, ay, no, qué barbaridad, ¿cómo puedes tener hambre? No, si no tienes fuerza de voluntad, qué mal. O sea, ese diálogo interno que se están diciendo que genera tantos trastornos. Claro, porque hay un modelo que no es nada sano, en el que las chavitas tienen que ser de tales o cuales características de peso, y entonces si no pertenecemos a eso, y no, es como si no fuéramos sanos, cuando que nada más alejado de la realidad. Cada quien tiene que descubrir sus mecanismos de hambre, cada quien tiene que descubrir qué es lo que pone en la mesa cuando se sienta a comer, qué está tratando de llenar en lo emocional también, descubrir cuando realmente es hambre y las inseguridades que hay muchas veces en ese plato que nos servimos, ¿no? Descubrir, bueno, que también es posible salir de una manera distinta. Aquellas personas que controlan mucho su comida, que le llaman ahora vigoréxicos, No lo había los que escuchado. hacen
¿Cómo Mucho dices? A ver, ejercicio, dime otra vez la palabra. vigoréxicos. Vigorexia. Sí, es como una especie de, ya sabes que hay anorexia y bulimia y etcétera. Pero la vigorexia es un trastorno aceptado, por eso te digo que hay muchos trastornos más y seguramente en cada familia hay muchos, ¿no? Bueno, este es aceptado socialmente porque entonces las personas se vuelven deportistas y se ponen a hacer muchísimo ejercicio. Y si se llegan a comer un plato de pozole, que es un platillo mexicano, que pues es bastante nutritivo, ¿no? Y que depende cómo se haga, claro, la cantidad que te comas, ¿no? Pero bueno, es como si para ellos fuera un pecado comérselo y entonces tienen que hacer 3 horas de ejercicio en el gimnasio y entonces control, control, control. Y mucho habla de aquello que no están controlando en su vida interior, de aquello que en su vida les está saliendo a lo mejor mal o que tienen una sobreexigencia tremenda, un perfeccionismo y entonces lo están canalizando en ese plato. Entonces, bueno, ¿quiénes son? Personas exigentes, personas que quieren controlar a través de lo que comen. Fíjate, Nelly, que yo tuve la oportunidad, solo por la gracia de Dios, de hacer un voluntariado en el pabellón de niñas del psiquiátrico infantil Juan N. Navarro, que está aquí en Ujú. Tlalpan. Sí, Y las niñas, principalmente las niñas que estaban internadas, las cuales visitábamos, tenían un problema de anorexia y bulimia. Y tenían que, para que pudieran aceptar un poco de alimento, les ponían una sonda que salía, entraba a veces por la nariz en algunas, la mayoría, y otras por la boca, no sé en qué, por qué así se hacía, ¿no? Que les llegaba al estómago y ahí les empezaban a dar muy poquito alimento como para poder o sea, para que su estómago aceptara algo, ¿no? Y ahorita que estamos platicando, me viene esa imagen de estas chicas que acompañamos o que visitábamos. ¿Qué habrá pasado en lo más profundo que no estaban o estaban rechazando el alimento o no estaban aceptando aparentemente el alimento, pero seguramente era algo más profundo, ¿no? Que no aceptaban o que estaban rechazando. Ujú. tiene muchísimo que ver con la relación con mamá. Mm. Los trastornos, en particular anorexia y bulimia, tienen mucho que ver con mamá, con lo que me dice mamá, a veces los papás no se dan cuenta y ahora fíjate que es bien común que hasta los hombres tengan ese tipo de trastornos, eh, donde dicen eh, los papás, ¿no? Es que, y es una visión muy masculina de la alimentación. Cuenta cuántas calorías, cuenta cuánto ejercicio tienes que hacer, cómete, o sea, sírvete 5 gramos de pollo, 3 de arroz, 20 de, o sea, contar calorías es una visión muy masculina y no hay ni malo ni bueno. El chiste es que, ok, qué bueno que sepas, eh, pues completar o sanar esas deficiencias nutricionales, pero eso es una parte, digamos, de la punta del iceberg. Lo de abajo es los antojos, es la comida por emociones, es el sabotaje, es los traumas que puede haber emocionales relacionados con la comida, ¿no? Y cuando hay este tipo de trastornos, a veces el papá incluso le puede decir a la hija, que además recordemos que el papá le da mucho valor a la mujer, ¿no? Entonces si le dice, no, es que tú no te puedes controlar, y lo he visto en consulta, no te puedes controlar, no sabes qué comer, tienes que comer menos, ya te estás poniendo gorda, imagínate el mensaje, ¿no? Claro, Entonces la hija quiere el reconocimiento de papá y entonces dice, no, no puedo. Ese caso que planteas tú del psiquiátrico infantil, que además es tremenda las imágenes, a mí me tocó estar ahí haciendo prácticas también. Es muy fuerte lo que se ve ahí. Cuando ya están con la sonda, bueno, ese trastorno ya trascendió. A lo mejor pasaron muchos años y no se atendió, ¿no? Y ya está en un riesgo de vida o muerte, porque si no le dan de comer con la sonda, se muere. Entonces hay que estar muy pendientes si nosotros vemos cualquier tipo de cambio en la forma de comer de los hijos, que en la pandemia sucedió muchísimo, ¿no? Los chavitos que se encerraban en el cuarto a comer, que a lo mejor porque no tenían tanto que hacer, pues entonces pues a ver que me encuentro en la alacena, pero eso es pasajero, si eso ya pasó y ya están comiendo normal, no pasa nada. Pero nos podemos dar cuenta, a ver,
si le fue mal a mi hijo en la escuela y entonces va y abre el refri y se sirve un plato gigante, o todo el día quiere comer, o al revés, no quiere comer nada, entonces hay que ver qué está pasando. Si está deprimido y eso es el síntoma de que algo está mal, para que no llegue a estar con una sonda, como en el caso de estas chicas. Claro, y ahorita que estamos platicando, Nelly, también me surge este gusto de que haya personas como tú capacitadas, no únicamente a la parte nutricional, como cuento calorías, ¿no? Sino que se vea en la parte integral del ser humano y que de acuerdo a eso se pueda atender a las personas. Y porque veo que es una balanza, ¿no? O sea, no es tanto lo que como, lo que dejo de comer, lo que necesito, pero en todo ese ser amplio que soy. Y eso tenemos que contactarlos, e invitamos a nuestra audiencia a que Sí. vean a ustedes y en su familia que, cuál es, ¿no? La forma en que nos nutrimos y cuál es ese balance, ¿no? Como dices tú, vean si ese chiquito o esa adulto o yo misma ante situaciones de estrés, como más. Entonces, Ujú. hay algo que me está diciendo que la comida es la fuente de manejo de ansiedad o no sé, Sí, que tal. estoy buscando autorregularme con la comida, puede ser. Ajá. Esas personas, ¿no? Que hacen ejercicio y van al gimnasio y se preparan y están así, de veras musculosos, pero salen y se comen 3 chelas, ¿no? Ujú. Más con 5 tacos y palomitas y papas, Sí. ¿no? Para que, ¿no? O la hamburguesa, que es lo que está ahí más fácil, o una pizza, porque realmente, Nelly, lamentablemente lo más accesible es ese tipo de comida. Ujú. Ven las noches, están los puestos de los tacos, Sí, ¿a poco no? ¿No? O hay definitivamente. un puesto en donde venden, ¿cómo se llama? Hamburguesas. Ujú. O ves el carrito de los hot dogs. Sí. Es que o las papas, ¿no? Fritas, ¿no? Así, en rajitas. Entonces, Y sabes sí, qué, el garnacheros, chiste es que se somos pueda comer garnacheros. eso y no pase nada, que lo puedas comer sin culpa de vez en cuando, que dejes de luchar contigo, pero que no sea tu hábito de todos los días, que no sea que cada vez que necesites paz o tranquilidad tenga que ser a través de la hamburguesa o del helado o del chocolate o del pan, que cuando vayas a un evento social o cuando tengas festividades, ¿no? Como Navidad, vacaciones, pues puedes comer de todo sin ningún tipo de culpa, pues. Ujú. Pero entonces te comes esas papas, incluso las papas fritas, con toda tu conciencia, estando presente, porque fíjate, algo que se me había olvidado decir, que la fisiología de nuestro organismo está hecha para que no nos autorregulemos con el alimento. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, a ver, desde el hipocampo nosotros vamos guardando memorias, ahí guardamos memorias negativas, asuntos que no nos han gustado mucho de nuestra infancia. Y luego, bueno, la amígdala es donde nosotros percibimos el peligro. Y cuando hay una situación, la que sea, que percibamos como peligrosa, que puede ser un examen en la secundaria, que puede ser en la Una calle, fiesta, una fiesta, que una siento que alguien cita, me está siguiendo, una cita, el trabajo, que mi jefe me habló mal, no sé, cualquier cosa que o algo percibas violento, ¿verdad? como También. algo más violento, pues nos sirve para defendernos, porque entonces el cuerpo empieza a secretar todo tipo de sustancias, empieza a secretar cortisol para defenderse, porque así debe de ser, o sea, es lo que te permite huir o defenderte o correr o esconderte o hacer algo. Pero a veces las experiencias no son peligrosas, nosotros las percibimos como peligrosas y entonces el cortisol se queda en mi cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor a la persona le gusta comer sano y entonces va y se prepara una ensalada deliciosa y le pone 5 verduras, así súper colorida, le pone un queso muy rico, le hace su aderezo en casa, le pone aceite de oliva, el vinagre y Me va se a dar la come hambre, me va a dar hambre, Nelly. para que se les antoje hacerse una ensaladita rica. Pero se la come y se inflama horrible. Dice, ¿cómo? Pero si comí súper sano, ¿qué está pasando? Bueno, que si en el momento que te lo comiste estabas súper estresado, el cortisol no permite
que las sustancias necesarias para la digestión se activen. Entonces, así sea la comida más nutritiva, más rica, más sana, más balanceada, no la vas a poder absorber. En cambio, cuando estás relajado, bajas los cubiertos, comes tranquilo, respiras profundamente, bendices la comida, le das gracias a Dios y a quien preparó esos alimentos que están presentes y te los comes con gusto, con paz y con tranquilidad, lo vas a digerir 1000 veces mejor, porque entonces estás activando el sistema parasimpático de tu cerebro, que es el que nos ayuda a estar en paz, tranquilos y relajados. Y tu digestión se va a mejorar. Yo he visto cómo los pacientes, incluso niños, que ya tenían un montón de problemas digestivos, por comer así, ¿no? Hay mamás que los llevan de una clase a otra y corren, suben, bajan los toppers. Eso no me lo digas, hasta llevarle lunch en el coche para que Sí, lleguen a la actividad a de la las clase. tardes. Ay, sí, ni digas, por favor, Nelly. Pues eso no les va a ayudar a tener una buena digestión. Y a lo mejor alguno de ellos, pues sí, come, o sea, tiene más facilidad para digerir, pero yo sinceramente comer con prisas prefiero no comer, ¿no? Entonces es muy importante el ritmo y la forma en la que comemos, ¿no? La manera en la que nos sentamos y que por eso decíamos comer en familia lo más que se pueda tiene todas estas connotaciones, porque comemos tranquilos, porque hay una sobremesa, porque platicamos inquietudes, porque respiramos, ¿no? Y si nos damos cuenta que estamos comiendo muy rápido, pues bájale el ritmo, empieza a comer diferente, haz la prueba, respira, bendice tu comida y verás cómo tu digestión cambia y te empiezas a sentir muchísimo mejor, porque entonces estás generando el ambiente propicio para una buena digestión, Qué para importante es aprovechar lo que esos nutrientes. claro, qué importante es lo que me estás platicando, porque en los centros de trabajo es como tengo que comer, ¿no? Y tengo media hora para Sí, ya me toca, ¿no? comerme rápido Córrele. porque ya me están esperando, ¿no? Entonces, y además, si llevo mi comida, pues la llevo y rápido me la como. Como que no favorece esos espacios de estar alimentándonos de descanso por ese tiempo en el que no estoy trabajando, de disfrutar lo que me preparó alguien o lo que yo misma preparé, lo que darme el tiempo suficiente para ver cómo me estoy sintiendo, bendecir como, gracias que lo dices, ¿no? Bendecir los alimentos, que pues es una bendición de Dios tener comida, ¿no? Entonces, sí, es serio este problema, Nelly, en todos los aspectos, niños en escuela, como tú decías, y también personas que están laborando. Ujú. Sí, a veces no tenemos el tiempo suficiente y bueno, lo que se ha demostrado es que nuestro cerebro necesita más de 20 minutos para comprender que ya comimos. Entonces, aquellas personas que están luchando por no sentir hambre y que se sienten fracasados cuando sienten hambre, imagínate tú si comieron en 10 minutos y se tienen que regresar a trabajar y andan todo el día estresados, claro, a la hora ya tienen hambre, ya están buscando a ver qué compran o qué consiguen para comer, porque es una cuestión fisiológica. No hubo paz al comer, no hubo relajación. El sistema parasimpático no se activó, estamos en el simpático, en el cortisol. Entonces comí tan rápido que no llegó la señal de ya comí y me va a dar hambre a lo mejor a la media hora de que acabe de comer. Y eso no es fuerza de voluntad, es algo fisiológico. Y yo creo que nos da mucha luz cuando nos reconectamos con nuestro cuerpo y entendemos desde dónde estamos haciendo las cosas, desde el estrés, desde la ansiedad, desde el miedo, desde el enojo, desde la prisa muchas veces, pues entonces el resultado que voy a obtener no va a ser positivo. Nelly, el tiempo ya se nos agotó, pero creo que es un tema muy importante y que si tú nos lo permites, podemos volverte a invitar para que continuemos en esta charla. Nos daría muchísimo gusto que nos sigas Claro que sí. compartiendo todo esto que tú sabes y que tú has aprendido y a lo que realmente te dedicas, ¿no? A atender a personas con tu preparación psicoterapeuta y en nutrición, y para eso tienes un doctorado. Te agradecemos mucho, Nelly. No sé si quisieras comentar algo más en este momento antes de terminar y agradecerles. Muchas gracias. Bueno, como ven, me encanta este tema. La verdad es que no me para la boca porque sí es súper interesante y yo creo que podemos hacer mucho. Yo lo que les diría es que, pues los invito a que
se den cuenta. ¿Por qué no llevas una bitácora y te das cuenta a qué hora comes, en qué momento se te antoja el chocolate, por qué sientes que necesitas tales o cuales alimentos? Eso es súper interesante para que empieces a conocer pues tus emociones, te contactes con ella y entonces cambies ese discurso de regañarte, de vergüenza, de culpa, de esos pensamientos de tener que limpiar el plato y más bien darte cuenta qué Ujú. quieres hacer tú con tu comida. Claro, yo siempre me pongo en manos de Dios y los invito a que hagan lo mismo, incluso cuando coman. Por eso es bien importante bendecir la comida, porque te pone así en ese canal de estar tranquilo, relajado y claro que tiene un poder maravilloso el rezar. Entonces, pues hay que usar todas las herramientas que nos ayuden a ser mejor. Gracias, Nelly, te agradezco mucho. Y también les agradezco a ustedes que estén con nosotros y que nos estén escuchando. Les comento que por favor pongan like, ¿no? Ahí apachurren en la manita de like para que también otras personas que pudieran interesarles este programa tengan acceso a él. Les doy la gracia también a Alfredo, nuestro productor, por siempre su compañía y su asesoría. Y claro, por supuesto a ti, Nelly, que te queremos mucho. Tú sabes que te queremos mucho en el Igualmente. centro y que sí estamos puestos para seguir platicando sobre este tema. ¿Te parece Claro bien? que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Nelly. Que estés muy bien. Igual.